años 90 de este pasado siglo, no del 19, que es el del conflicto. A pesar, se inventó, no porque no existiera antes, se inventó en tanto de manera industrial, digamos, ¿no? en su diversificación industrial. El último concepto es el del no nacionalismo, en la tercera narrativa, ¿no? Y me parece muy sintomática, ¿no? Muy sintomática a la hora también de dar la idea de lo que yo he encontrado en el concepto de pluralismo, o de lo que buscaba Fussi con el concepto de pluralismo. Porque generar un no nacionalismo, que todos lo utilizamos de hecho, es al final generar un diálogo con el nacionalismo vasco desde una posición de abierta subordinación. Porque, ¿qué es un no nacionalista? Pues aquel que no es nacionalista, vasco. Y por lo tanto, ¿dónde está la fuerza? Pues la fuerza sigue estando en el concepto de nación vasca, en el concepto de identidad nacional vasca, en el concepto de nacionalismo vasco. Ese es el eje en torno al cual orbita el pasado y el presente. Y frente a ese eje, el máximo concepto que se puede generar es el de no nacionalista, ¿no? Que sería un poco como un no católico hace 500 años o algo así, ¿no? Es decir, el que no es eso, que casi es lo lógico, no dicho por Fussi evidentemente y por todos los que incluso yo hemos utilizado el término, pero que de alguna manera subyace ese sentimiento de subordinación. Bien. Esta es un poco la elaboración del concepto. Yo luego me había preocupado aquí por establecer un poco, después de cómo se establece el concepto, el marco en que yo debería de aplicar ese concepto, que es el de la transición. Y entonces había hecho aquí una enumeración de los hitos de la transición. Es una enumeración que voy a obviar, ¿no? Salvo en algunas líneas generales. Del 75 al 80, en el País Vasco afloran los partidos, hay 4 convocatorias electorales, 2 para el Congreso de los Diputados, junio del 77, marzo del 79, otra para el Parlamento Autonómico, marzo del 80, una cuarta para ayuntamientos y juntas, abril del 79, hay varios referéndums para aprobar leyes fundamentales, el de la reforma política de diciembre del 76, el de la Constitución de diciembre del 78, el del Estatuto de Autonomía, octubre del 79. Se establece una nueva organización del Estado, el País Vasco se convierte en una autonomía en base a esa nueva organización del Estado y a la Constitución establecida en el 78, y se produce también una situación paradójica que es inherente a cualquier acercamiento al País Vasco de la transición y por lo tanto a la aplicación del concepto. En este tiempo, como es que la consecución de reclamaciones largamente anheladas por la oposición a la dictadura y en buena medida por una parte importante del pueblo vasco, tal y como se pueda considerar eso, a principios de los años 70, libertad, amnistía, autonomía, corrieron en paralelo a una intensificación espectacular de la violencia y el terrorismo respecto de los niveles habidos durante la dictadura, mientras un sector minoritario, pero con importante peso social y político, en el País Vasco se posicionó abiertamente también en contra del proceso de democratización. Este matiz es el que hace que se hable de una excepcionalidad vasca durante la transición, de una singularidad de la transición vasca en el marco de la transición española. Bien, aquí había enumerado una serie de los grandes hitos de la transición y entre ellos la progresiva ascensión del Partido Nacionalista Vasco en base a estos diferentes hitos, hitos electorales, la ascensión del Partido Nacionalista Vasco como partido hegemónico y por lo tanto como partido que va a controlar el gobierno autonómico y que va a generar ese discurso público al cual se ha referido Gaisca, ¿no? Y frente al cual Fussi, Caro Baroja y otros historiadores pues van a establecer esta elaboración del concepto y esta aplicación del concepto al pasado vasco. Y ya para terminar, yo quería traer aquí una serie de hitos que no están ordenados ni siquiera de manera cronológica, salvo de alguna manera, y que yo quería utilizar para que no solo yo, sino el conjunto del público asistente, fuera cual fuera aquel, cuando yo elaboré y en el número que fuera, no solo a través de mi discurso y de mi intervención aquí, sino a través ya de su propia interpretación personal, considerará si el concepto de pluralismo, esa cualidad de la pluralidad tan inherente a un sistema democrático afirmado,
realmente puede ser aplicado al País Vasco de la transición o no, y por lo tanto hasta qué punto por lo tanto el concepto es aplicable y es efectivo y es instrumental para analizar el pasado más reciente de los vascos, incluso buena parte de lo que es la actualidad del País Vasco, o al menos del pasado más cercano a la actualidad. Y empiezo con la enumeración de los hitos, que son hitos, por supuesto, abiertamente subjetivos. Evidentemente los he seleccionado yo, pero además seleccionados entre otros muchos. O sea, simplemente he seleccionado, sinceramente, los que más tenía a mano a la hora de preparar esta conferencia. Estoy seguro que si hubiera hecho una lectura, evidentemente, mucho más atenta de lo que es la trayectoria esa, mucho más minuciosa de lo que aquí había traído un poco de lo que es la historia política del País Vasco a finales de los años 70 y principios de los años 80, ¿no? Y esta hegemonía creciente del nacionalismo vasco, porque he dicho antes de la hegemonía del PNV, pero no solo del PNV, un poco la hegemonía del nacionalismo vasco, ¿no? Eso 60% de votos, 65% de votos que llega a alcanzar el nacionalismo vasco en las elecciones del 69 y en las del 80, ¿no? Entonces sí que es un poco esa serie de hitos los que yo había traído aquí. Pues si hubiera seguido una lectura minuciosa de todo lo que fue aquello, hubiera podido traer otros muchísimos más, ¿no? Y estoy seguro que algunos, además de mis compañeros del público que conocen muy bien, mucho mejor que yo esta época, los tendrán incluso en la memoria a otros, ¿no? Ahí va. 17 de febrero de 1978. En un ambiente enrarecido en el que tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco se consideraban con posibilidades de que su candidato triunfara, Ramón Rubial fue elegido presidente del Consejo General Vasco, recibiendo los votos de la UCD, mientras el candidato del PNV, Julia Guerra, recibía los de Euskadi Esquerra. El Consejo General Vasco había sido formado de acuerdo a la representación parlamentaria alcanzada por los partidos vascos: 5 consejeros del PSE, 5 del PNV, 3 de UCD, 1 de Euskadi Esquerra y un independiente. Las dos formaciones mayoritarias aspiraban a ocupar la presidencia con 2 de sus militantes históricos. El triunfo de Rubial fue acogido por parte del público congregado en el edificio de la Diputación de Álava, mayoritariamente nacionalista, con muestras ostentosas de desaprobación y gritos de españolistas campo. Segundo hito. Sí. En octubre de 1978, el Partido Nacionalista Vasco convoca una manifestación en solitario para el día 28 de ese mes en Bilbao en repudio de la violencia. En su origen está, según los analistas de la época, mitigar el posicionamiento contrario que ha decidido adoptar respecto a la Constitución y la reorganización territorial del Estado que ésta definida. Sintetizado por Xavier Arzallus en su discurso de la Laguna, celebrado el 24 de septiembre de ese año, en que denunciaba que, cito textual, Euskadi llevaba más de un siglo bajo la bota de Madrid y que no se podía aceptar, y vuelvo a citar textualmente, una autonomía que no era más que un currusco de pan hecho con el trigo de nuestros campos. Tras la cal tenía que venir la arena, buscando reflejar de la mano de esta convocatoria el compromiso de este partido que se sabía hegemónico ya en el País Vasco con la causa de la paz y la democracia. El presidente de Euskadi Urbacha, Carlos Garaikoetxea, insistió en ese significado preparador, que era preciso distinguir entre la manifestación y la postura que tenía pensado adoptar el PNV en el referéndum constitucional. Es por ello que destacó que la convocatoria tenía como fin pedir a ETA que abandone las armas. Sin embargo, este fin, que había señalado Garaikoetxea en los inicios del mes, fue difuminándose a lo largo que el mes fue transcurriendo, hasta la celebración de esa manifestación que iba a ser el día 28, final de ese mes. En un mitin en Pamplona, ya el 14 de octubre, mediado el mes, Xavier Arzallus denunció, textual, que Madrid solo entiende el lenguaje de la fuerza, porque la Constitución no era la solución al problema de la violencia, pues la violencia del Estado condicionaba dicha solución, y que este problema solo se solventaría cuando se concediesen al pueblo vasco sus derechos arrebatados en 1937, derechos que no emanaban de una Constitución española, sino de la soberanía del pueblo vasco. El lenguaje político se fue radicalizando en la misma medida que el sentido de la convocatoria se fue descafeinando, al convertirse el pueblo vasco en un sujeto paciente sometido a dos violencias equidistantes, la del Estado y la de ETA. En consonancia con este discurso, los representantes de la UCD vasca fueron invitados por el Partido Nacionalista Vasco a no participar en la manifestación, al ser considerados corresponsables, cito esto textualmente, del clima de violencia en igual medida que ETA, debido a su negativa a asumir, y cito textualmente también, soluciones políticas para terminar con este clima. Pese a tan peculiar diseño de la convocatoria, esta fue secundada por el Consejo General Vasco, contó con unos 35.000 participantes, fue una de las primeras
manifestaciones en contra de la violencia, siguen. El lema ya no fue el que en su momento se había difundido, porque terminó siendo por una Euskadi libre y en paz. Siguiente hito. En 1980, ETA político-militar era una de las 3 organizaciones terroristas de ideología abertzale que actuaban en Euskadi, junto con la facción militar y con los comandos autónomos anticapitalistas. Los milis acaparaban la atención del debate público y político, mientras que los polimilis pasaban mucho más desapercibidos. Entre el 75 y el 83, los milis mataron a 338 personas, los comandos autónomos a 28, los polimilis solo a 22. A la altura de ese año, de 1980, ETA político-militar parece manifestar un complejo de inseguridad política, en palabras de Gaisca Fernández aquí presente, que le lleva a emular las acciones de ETA militar. Tras una campaña sangrienta de atentados contra infraestructuras turísticas que generó varios muertos, en 1980 la dirección de la organización decide un viraje estratégico. En septiembre la prensa afín a esta organización habla de una nueva estrategia cifrada en, textual, sacudida OCDE para causarle, textual, traumas. ETA militar ya se había adelantado asesinando a varios militantes de este partido. Uno de los atentados de mayor repercusión había sido el de Ramón Valleto en el Alto de Azcárate, rematado en la nuca tras ser tiroteado en el coche en el que viajaba. La persona que lo remató había sido salvada por este militante de la OCDE de un accidente de tráfico 18 años antes, por eso el atentado tuvo bastante repercusión. Con ese propósito emulador, los polimiles asesinan el 29 de septiembre del 80 a uno de los dirigentes carismáticos del partido del OCDE en el País Vasco, José Ignacio Ustara, miembro de la Ejecutiva Alavesa. El vehículo con su cadáver fue estacionado en el acceso a un garaje situado junto a la sede provincial de la OCDE, siguiendo la escenografía que las Brigadas Rojas acababan de realizar con el asesinato de Alombo. ETA político-militar acusó a la víctima de ser miembro de la OCDE, partido que, y aquí va también el textual, era responsable de la problemática que vivía en el País Vasco. La dirección de EIA, partido vinculado a ETA político-militar, lanzó un comunicado de condena el 1 de octubre denunciando que a nadie se le puede quitar la vida por sus ideas. El 15 de octubre, el periodista Manuel Antonio Rico entrevistaba en una grabación que consultado en Radio Nacional a Jesús María Viana, presidente de la OCDE vasca. La entrevista es de una enorme tensión emotiva. Viana declara la imposibilidad que su partido arrastra para poder hacer política en el País Vasco, el miedo atroz de sus bases a la violencia de ETA y la coacción cotidiana que ejerce el nacionalismo radical y la perpetua señalización que sufren como corresponsables de la violencia. Ese mismo mes, Mario Naindía declaraba a la revista ERE que ETA ha fracasado y debía disolverse, postura que recibiría solo un apoyo parcial de la militancia de los médicos que el 23 de octubre, Jaime Arrese, otro militante de la OCDE, miembro de la Ejecutiva guipuzcoana, era asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas. Juan de Dios Doval, miembro de la dirección de la OCDE vasca, fue asesinado el 31 de octubre. La víspera de su asesinato le había dicho a la secretaria del despacho de abogados en que trabajaba, rezatorio. Una semana después, el 10 de noviembre, Manuel Antonio Rico, en Radio Nacional, entrevista a un militante de la OCDE de un pueblo vizcaíno, creo que era Andaba, que había sido amenazado de muerte, José María Silvetti. La entrevista es dramática y el militante de origen euskaldun muestra gran dificultad para expresar sus emociones y temores en castellano. El 14 de noviembre de 1980, Vicente Zorita, empleado de Altos Hornos y número 3 de la candidatura de Alianza Popular en las pasadas elecciones al Parlamento Vasco, fue secuestrado por activistas de ETA militar en el portal de su casa en Santurce. Poco después era abandonado muerto en el portal de su casa, con los ojos vendados y amordazado, con varios tiros en la cabeza. Como mordaza había sido utilizada una bandera española.